al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos al despertar de GAFA TV Ecuador. Esta mañana hemos invitado cordialmente a la magíster Isabel Vargas. Ella es presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Es un gremio que reúne a varios miles de maestros, de docentes de nuestro país, y tiene su posición, tiene su punto de vista en este momento de crisis del país. Maestra, buenos días, bienvenidas al despertar. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando en el Ecuador? ¿Qué escenarios políticos y sociales ve usted en este momento en donde el señor Lazo, que perdió la consulta popular, por ejemplo, está siendo cuestionado severamente? Buenos días a todas las personas que nos están mirando, un saludo a ustedes. Desde la Unión Nacional de Educadores nosotros hemos anunciado esta crisis política impuesta justamente por este gobierno al aplicar las medidas neoliberales que favorecen a un grupo de empresarios en detrimento de los 18 millones de ecuatorianos que cada día vemos cómo la situación económica no nos favorece y esto significa que muchas personas, más de 2 millones de personas han pasado de la pobreza a la extrema pobreza. Esto demuestra la incapacidad del presidente de la República para gobernar y para solucionar los problemas estructurales del país. Por eso es que el pueblo ecuatoriano le castigó en las urnas. Prácticamente la consulta popular fue un plebiscito en contra de este gobierno, y ahora que el CNE ya ha anunciado que el conteo se lo ha hecho en el 100% de las urnas, prácticamente está ratificado el rechazo al presidente de la República. Este rechazo, conjuntamente con estas denuncias de una supuesta corrupción en alto nivel, el caso Encuentro del Juan Padrino, ¿son suficientes argumentos y causas, por ejemplo, para pedir la destitución, la salida del presidente, como lo ha hecho, por ejemplo, la UNE? Por supuesto que son causales suficientes para que el presidente de la República, primero con la consulta popular, debería dar un paso al costado y renunciar. Caso contrario, le corresponde a la Asamblea Nacional jugar su rol, reivindicarse con el pueblo ecuatoriano, fiscalizando la administración de la cosa pública por parte del presidente de la República, toda vez que hay pruebas contundentes en donde se demuestra que hay corrupción en el tema de las empresas estratégicas del Estado, con Hernán Luque, que estuvo a la cabeza, y también esas pruebas contundentes en donde existen pruebas de cómo la mafia libanesa está trabajando y trabajó con el gobierno actual. Eso no puede seguir pasando, no se puede normalizar la corrupción en nuestro país, y por lo tanto nosotros también hemos pedido a la fiscal Diana Salazar la semana anterior, lo hicimos mediante un plantón, el hecho de que en las investigaciones también se le involucre a Guillermo Lazo. ¿Por qué razón? Porque el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo dice claramente que tiene la misma responsabilidad tanto el delegado como el delegante. ¿Quién delegó a Hernán Luque? Fue el presidente de la República. Por lo tanto, esos actos de corrupción cometidos por este individuo tienen que ser también endosados y responsabilizados al presidente de la República. Hay causales, el artículo 129, el artículo 130, le corresponde ya en este caso, primero a la fiscal en el ámbito ya jurídico, pero en el ámbito ya de la Asamblea Nacional, le corresponde a la Asamblea Nacional fiscalizar y destituirle al presidente de la República. Para esto, las organizaciones sociales nos estamos organizando y estamos anunciando movilizaciones para la primera semana de marzo, y también en ese contexto hacemos un llamado al movimiento social indígena, al movimiento de las mujeres, a los padres de familia, es decir, al pueblo ecuatoriano, para exigir la salida del presidente de la República. Sabemos que la salida del presidente no va a solucionar todos los problemas del país, pero se va a sentar un precedente. Necesitamos enviar un mensaje a la niñez, a la juventud, de que a la corrupción
hay que rechazarla. Los niños y niñas tienen que aprender a repudiar estos actos de corrupción. No podemos seguirle normalizando. Maestra, pero habiendo causales, hipotéticamente, no habrían los 92 votos en la Asamblea Nacional, porque hay cálculos políticos, se están pensando en las elecciones del año 25. Y es más, en la Fiscalía aparece el caso INAPAPER, donde se le involucra al expresidente Moreno. ¿No son cortinas de humo, no son jugadas para distraer la atención también? Bueno, más que para distraer la atención, estamos viendo cómo la corrupción en el correísmo, en el morenismo, y esta continúa ahora con el gobierno de Guillermo Lasso. Aquí le corresponde a la Asamblea Nacional reivindicarse con el pueblo ecuatoriano. Si siguen actuando bajo el criterio de su conveniencia política, bueno, se van a topar con el pueblo, porque el pueblo vamos a salir a las plazas y a las calles a exigir que se cumpla con la normativa, a exigir la salida del presidente de la República. Nosotros tenemos el derecho a la resistencia, y frente a los oídos sordos, pues nosotros seguiremos trazando las rutas de acuerdo a los acontecimientos. El Pleno de la Asamblea le ha dado 10 días más a la comisión y vamos a esperar esos 10 días, y dependiendo de los resultados, nosotros seguiremos trazando las rutas de las acciones, de las movilizaciones en este caso. Esta es la parte política, y la parte que les compete en estricto rigor a ustedes, los maestros, en las aulas. ¿Cómo está la situación de la educación en el Ecuador? El presidente ha ofrecido 3,000 y pico de plazas docentes, ha expedido el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y hay otras ofertas que hace el presidente. ¿No será que con esto les llama la atención y de pronto ustedes, le dicen gracias, presidente? Bueno, el presidente de la República al inicio de su mandato no cumplió con su oferta de campaña, hablando de la revalorización docente, desconoció, inclusive lo dijo públicamente, que no estaba de acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y para que cumpla nos tocó realizar huelgas de hambre, movilizaciones, desangrados, encadenamientos. La lucha fue muy dura hasta que finalmente la Corte Constitucional tuvo que dar el veredicto final en favor del magisterio. Esta misma postura del presidente de la República continúa, y lamentablemente en su informe a la nación, en la cadena nacional, le mintió una vez más al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué razón? Le decimos al presidente de la República que los 4,000 millones de dólares que ofrece están ya presupuestados y fueron aprobados para el año 2023, y son recursos preasignados. Por lo tanto, es su obligación ejecutar el presupuesto de educación en favor de la comunidad educativa. Son 4,008 millones que han sido, que fueron aprobados para este periodo fiscal. Por otro lado, habla de que entregará 45 millones para infraestructura escolar, pero en el presupuesto está aprobado 98 millones. ¿Qué va a hacer con la diferencia? ¿O acaso va a pasar lo del año anterior, que no se cumplió, no se ejecutó todo el presupuesto general del Estado? Habla de una oferta de 3,300 contratos, plazas de trabajo. Presidente de la República, desde el periodo 2018 al 2022 se ha disminuido 10,000 docentes, 10,000 partidas en lo que es el sector del magisterio. Y también el Ministerio de Finanzas mantiene congelada 20,000 partidas de los maestros que se jubilaron. Por lo tanto, las 3,000 partidas que usted está ofreciendo son insuficientes. El magisterio necesita un baño de la verdad, y necesitamos maestros. Lamentablemente, muy contrario de lo que el presidente de la República ha anunciado, hay la optimización
de los recursos humanos en educación. Por eso es que están fusionando las aulas. Desde los distritos no están aprobando los horarios de los estudiantes si es que no se fusionan las aulas para que hayan más de 40, 45 estudiantes. ¿Y eso qué significa? Que hay salida de docentes. Por lo tanto, lo que dice a lo que hace está muy distante. Le pedimos que descongele las partidas que tiene el Ministerio de Finanzas. ¿Qué están haciendo con esa plata? ¿Acaso esas son las que están usando el Gran Padrino? Entonces aquí el magisterio, la comunidad educativa, el sector educativo tiene un déficit de docentes y nosotros exigimos que estas partidas sean puestas a concurso de méritos y oposición, que a propósito no está cumpliendo con la ley. Hay 2 llamados cada año, el año anterior no lo hizo, aún no concluye el concurso del año anterior y para los 7,000 partidas que están participando no va a haber nombramiento definitivo. Va a haber nombramiento provisional. Se inventa que un curso de inducción ahora tiene que ser calificado y es parte de la calificación para tener el nombramiento definitivo. Eso es violentar la ley y realmente la revalorización docente dejarlo para atrás. Maestra, para terminar, ¿se prevé que ustedes harían acciones, paros, huelgas para presionar la salida del presidente de la República o cuál sería la participación del magisterio? Bueno, con este anuncio del presidente que nosotros le estamos desmintiendo y con el reglamento que prácticamente es una contrarreforma que violenta el espíritu original de la ley para la cual fue creada, nosotros estamos demostrando una vez más la incapacidad del presidente para resolver el problema estructural. Uno de esos es justamente la educación, que no ha hecho nada, no hace nada y tampoco habló sobre los 220 ¿Cuál va a ser la respuesta? Sobre los 220,000 niños y jóvenes que no han regresado a las instituciones educativas y que están siendo inclusive reclutados por las mafias organizadas. Por eso hemos entregado propuestas, está una ley que nos ha costado mucho, pero sin embargo sigue con los oídos sordos frente al sector educativo. Por lo tanto, nosotros estamos anunciando las movilizaciones junto al Frente Unitario de Trabajadores, junto al Frente Popular para la primera semana de marzo, en rechazo al a la acción del presidente de la República frente a lo que es la educación, frente a lo que es salud, a la seguridad y frente a su inoperancia en lo que es generación de empleos. Muchísimas gracias a la magíster Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, quien ha comparecido esta mañana en GAFA TV Ecuador, en Al Despertar, para darnos su impresión, su lectura respecto a la situación que vive el país y también responderle al presidente de la República en torno a sus comentarios respecto a la educación ecuatoriana. Maestra, buenos días, muy amable, señoras y señores. Volveremos a seguir hablando de este y otros temas en próximas entregas. Hasta pronto. Al despertar, al despertar.